Hola, muy buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Es la clase número 6 de circuitos discretos. Y la clase de hoy corresponde al circuito de colector común. Y hoy vamos a terminar de revisar el capítulo número 5. Vamos a terminar el capítulo. Entonces, hasta el momento, en el curso, lo que deberíamos tener estudiado o lo que deberíamos ir estudiando es el capítulo 4 del libro de Razavi. Y el capítulo 4 trata sobre transistores bipolares, los fundamentos. Ese capítulo es también de activos, pero ahí viene el modelo de CD, el modelo de CA. Y el capítulo 5 completo, que son amplificadores. Entonces, hoy terminamos esos dos capítulos y para efectos de este curso y efectos de examen, podemos estudiar de la parte de las prácticas del final de los capítulos. Ahí hay muchísimos ejercicios. Entonces, en algunos exámenes anteriores he puesto problemas de este libro. Em, en el TEC Digital tienen un banco de exámenes también. Aquí en discretos documentos ya les actualicé a la carpeta de exámenes y puse exámenes de primer parcial. Entonces, aquí pueden revisar enunciados y soluciones de un montón de semestres y pueden hacer práctica. Bueno, vamos a empezar con la clase de colector común. em, y este es un circuito. Vamos a revisar primero la configuración del núcleo, las impedancias y la ganancia. Y después vamos a ver el circuito ya práctico y para qué se utilizan. Entonces voy a empezar con el núcleo de colector común. Vamos a poner VSC. Este circuito no tiene resistencia de colector, pero tiene resistencia de emisor. La terminal de entrada es la base. Esta ahorita es la terminal. Y la terminal de salida es el emisor. Entonces, entrada es la base. La salida es el emisor. Y cuando estamos analizando corriente alterna, esta fuente hay que apagarla. Por lo tanto, el colector queda conectado a tierra y por eso lo llamamos colector común. El colector queda a tierra en corriente alterna. En este circuito, lo que queremos calcular es ganancia e impedancias, como les había mencionado, y entonces vamos a entrar de una vez en eso. Análisis de ganancia. La ventaja es que ya tenemos muchas fórmulas conocidas, por lo menos para la impedancia, entonces no vamos a tener que recalcular tantas cosas hoy. La ganancia sí. Entonces, para la ganancia podemos poner un circuito equivalente. Ahora, todos los circuitos que hemos hecho los hemos hecho con transistores NPN, que es este modelo. Pero también se pueden hacer amplificadores PNP. Podemos comentar eso ahora en un ratito. Entonces, mientras tanto, pongamos el amplificador que tenemos ahí. FP, OP, GMOP, base, colector, emisor. Conectamos los componentes que tiene el circuito por fuera. Aquí tenemos una resistencia de emisor y la terminal del emisor es la salida. Entonces, este nodo es Vout. El nodo del colector está conectado a tierra, porque esta tierra es VCC, pero está apagado. Y en la base tenemos el voltaje de entrada. Entonces, aquí podemos poner VIN y ese es nuestro circuito. Para la ganancia, habíamos dicho, usamos dos mallas. Malla por la base para poder calcular cuánto de la entrada queda en OEP. Y aquí lo que vemos es que este OIN se reparte entre este OEP y otros componentes. Entonces, el OIN se va a distribuir en esas partes.
Y luego vamos a hacer una ley de corrientes de Kirchhoff, que usualmente la hemos hecho siempre en el nodo de salida. El nodo es todo el cable. Entonces aquí vamos a poner una ley de corrientes de Kirchhoff. Para la malla vamos a empezar con Obein. Obein es positivo de ahí hasta tierra. Entonces empezamos con menos Obein más VP más el voltaje en RE que directamente es out es igual a cero. ¿Verdad? En RE está en paralelo con la salida y por lo tanto tiene un voltaje out. Esa es la ecuación de malla. Y lo que dice es que el voltaje de entrada se reparte entre la salida y VP. Y para la ecuación de nodos, vamos a poner que la corriente, en la puse en magenta, la corriente es VP entre RP, la que entra del lado izquierdo, más GMVP es la que entra por el lado derecho, y eso tiene que ser igual a la corriente que sale. La corriente que sale es VOUT entre RE. Ya, es un circuito muy diferente de todos los anteriores, pero se analiza igual. Malla por la base, ecuación de nodos en la salida. Y con esto ya tenemos suficientes ecuaciones para trabajar. Entonces vamos a despejar VP de una ecuación y vamos a sustituirlo en la otra. Lo más fácil es despejar VP de aquí. Entonces queda VP igual a VIN menos VOUT. Y esta ecuación la vamos a sustituir en la derecha una vez que la factoricemos. Entonces voy a factorizar primero VP, 1 entre RP más GM es igual a VOUT entre RE. Y aquí vamos a sustituir VP. Entonces va a quedar VIN menos VOUT, 1 entre RP más GM igual a Vout entre RE. Esto es bastante estándar. Luego queremos despejar la ganancia, que es Vout entre Vin. Entonces vamos a distribuir el paréntesis de la izquierda. Va a quedar un poco largo. Vin, 1 entre RP más GM menos Vout, 1 entre RP más GM es igual a Vout entre RE. Vamos a pasar todos los términos de Vout a un solo lado. Entonces Vin, 1 entre RP más GM es igual a V out. Y aquí podemos sacar un factor común. Entonces hacemos 1 entre RP más GM más 1 entre RE. Y finalmente ponemos que la ganancia es el de salida entre el de entrada. El de salida lo dejamos aquí. El de entrada lo pasamos a dividir, esto para allá. Y todo este paréntesis lo pasamos a dividir. Entonces queda 1 entre RP más GM entre 1 entre RP más GM más 1 entre RE. Eso tiene un montón de inversos, entonces todavía no está totalmente despejado. Ahora, por alguna razón, según yo estaba ahorrando mucho papel, voy a pasar todo esto aquí, porque quedó como corrido hacia la derecha. Entonces, ya tenemos la ecuación de la ganancia, pero tenemos que expresarla en una forma que se pueda interpretar. Esa ecuación está correcta, hasta ahí estaría bien, porque ya es una relación de voltaje de salida entre voltaje de entrada que depende de los valores intermedios de pequeña señal del circuito, pero vamos a factorizarlo todavía más. Entonces, vamos a multiplicar arriba y abajo por 1 entre GM y vamos a multiplicar arriba y abajo por RE. Entonces, la ganancia va a quedar, hagámoslo paso por paso, primero solo por 1 entre GM. Arriba va a quedar 1 sobre GM RP más 1. Y abajo va a quedar 1 entre GMRP más 1 más 1 sobre GMRE.
Ujú. De aquí habíamos hablado de que GMRP es igual a beta, porque la ecuación de RP del modelo de pequeña señal es beta entre GM. Entonces GMRP es igual a beta. Por lo tanto, aquí tenemos uno entre beta más uno entre uno entre beta más uno entre GM RM, ¿verdad? Em, en esta parte podríamos decir que si beta es alto, si beta es alto, por ejemplo, mayor que 100, entonces uno entre beta es aproximadamente cero o va a ser menos de la centésima parte de este uno que está aquí a la par. Entonces, para betas altos, yo puedo quitar esta parte porque decir uno es lo mismo que decir 1.01 o 1.009 o 1.007. Entonces, ese uno entre beta lo puedo cancelar y ahora puedo, esto es lo que me permite cancelar esa parte, lo voy a poner en rojo. Esa es la cancelación. Esta parte la voy a poner en azul porque es lo que estamos usando en este pedacito. Creo que para eso son los colores. Y el paso que sigue es multiplicar por RE entre RE. Entonces, arriba solo queda un 1. Entonces, arriba va a pasar a ser RE. Y abajo es uno pasa a ser RE. Y el uno entre GM y RE pasa a ser uno sobre GM. Ya esta es la ecuación que está en el formulario. Y entonces vamos a verla. Formulario. Ecuación de ganancia de tensión de este último es, bueno, tiene un RO. Dice RE entre uno sobre GM más RE. La cuestión con el RO es que si ponemos efecto de Early en este circuito, vamos a hacer una página nueva. Pero bueno, esta es la ecuación entonces de la ganancia. Y con efecto Early, a este circuito se lo vamos a agregar porque la resistencia de efecto Early queda muy fácil de analizar. Entonces, si esta es la entrada, esta es la salida, pero ahora hay efecto Early. El efecto Early, bueno, primero es un análisis de corriente alterna, entonces esto lo vamos a apagar. La resistencia de efecto Early queda entre el colector y el emisor. Esto es RO. Pero vemos que el colector está a tierra, entonces la resistencia de efecto Early realmente está del emisor conectada hasta tierra y del emisor a tierra hay otra resistencia que es RE. Entonces, cuando dibujamos el modelo, ya lo están viendo, RO queda en paralelo con RE. Vamos a dibujar bien esta fuente, MOP. La resistencia de efecto Early queda siempre en paralelo con esta fuente. Esto es RO. Esto queda a tierra y aquí hay una resistencia de emisor a tierra. Entonces, este nodo que es el nodo de salida es VOUT. De VOUT a tierra está RE, pero de VOUT a tierra también está RO. Entonces, RE y RO están a tierra las dos. Observa que RO y RE están en paralelo. Y entonces la ganancia de voltaje es igual a RE, pero en todos los lugares donde aparece RE vamos a poner RO también. Y esa es la ganancia que ahora sí está en el formulario y tiene todo y el efecto Early. Esa es esta última ecuación. Entonces ya tenemos el análisis de los circuitos. Ay, ¿qué hice? El análisis de los circuitos para emisor común. Esto es emisor común con RE. Este es base común
con la resistencia de emisor en serie, porque habíamos visto que esta resistencia a veces aparece en paralelo y entonces hay que quitarla de aquí. Ya, si el circuito, deberíamos hacer uno más aquí a la par. Eso es importante. Si el circuito tiene el de base común, la resistencia en paralelo con la fuente de entrada, esa resistencia no cuenta, esa resistencia se va. Y entonces esto es base común con RE paralelo. La ganancia es GMRE, no, GMRC positivo. Y este último es colector común. Y el colector común tiene un sinónimo, eso no se los dije. Entonces, colector común también se llama seguidor de emisor. La idea detrás del nombre del seguidor es que en todas estas ecuaciones, usualmente la resistencia de emisor la seleccionamos mucho más grande que 1/Gm. De hecho, si recuerdan una de las clases anteriores, en la clase de emisor común, pero la primera clase de emisor común creo que fue, no, la segunda clase de emisor común. En esa clase habíamos visto criterios o reglas de diseño. Voy a ir al TEC digital, documentos, apuntes. Y en la segunda clase de emisor común, no fue hace tanto, vimos criterios de diseño de seleccionar diferentes componentes. Cuando seleccionamos array, uno de los criterios era escoger array como 10 veces 1/Gm, está aquí abajo. Y entonces RE usualmente es más grande que 10 veces 1/Gm. Entonces RE es mucho mayor que 1/Gm. Y esto, el denominador, tiende al más grande, porque el más pequeñito se absorbe. Entonces, arriba y abajo me queda aproximadamente RE y esto implica, por lo tanto, que AV es aproximadamente 1. Y AV siempre menor, menor que 1. Entonces, la ganancia de estos circuitos usualmente es 1 o casi 1, 0,9, 0,95. Eso significa que si la ganancia es 1, eh, el voltaje de entrada y el voltaje de salida son iguales, ¿verdad? Porque si esto es V in, si esto es V out y la ganancia es 1, significa que AV es V out entre V in. Y si yo quiero despejar V out, que es lo que usualmente hacemos, V out es V in por AV, que es V in por 1. Entonces V out y V in son iguales. Eso significa que este circuito es un seguidor y un seguidor en, en inglés es un buffer. Es un circuito que solo pasa la señal. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, un cable también tiene ganancia uno porque yo tengo V in y tengo V out. Lo que pongo del lado izquierdo aparece del lado derecho porque es un cable. Esto tiene ganancia uno. Entonces, ¿para qué vamos a poner el buffer si es un montón de circuitos que no están haciendo nada? ¿Verdad? Un cable, lo que yo pongo al lado izquierdo aparece al lado derecho y sin ninguna pérdida. Entonces, el buffer inclusive tendría una pérdida si la ganancia es menor que uno. La diferencia es que en un cable la impedancia del cable es cero y entonces yo no tengo ningún aislamiento o ninguna diferencia entre las dos terminales. Mientras que en el buffer sí tenemos una impedancia de entrada y una impedancia de salida que son diferentes y son muy diferentes. Entonces ya vamos a ver eh, las implicaciones de la impedancia, pero en efectos prácticos, este circuito tiene excelentes impedancias tanto en la entrada y en la salida y ya lo vamos a comparar con los otros circuitos para ver entonces cómo calzan. Eh, pero bueno, por eso se llama seguidor, porque el seguidor es un buffer o un circuito que la entrada la pasa a la salida.
Otra cosa que es muy importante es la interpretación de esta ecuación de la ganancia. Entonces vamos a poner aquí interpretación de la ganancia. Resulta que pensemos en el circuito ideal. El circuito ideal tiene una ganancia, vamos a poner colector común ideal. Sabemos que la ganancia de voltaje es RE entre 1/Gm más RE. Están quedando raras estas ecuaciones. RE. Así. Esa es la ganancia que acabamos de demostrar arriba, según todos los pasos del análisis. Y yo les voy a poner un circuito parecido. Voy a poner Vin, una resistencia 1/Gm y una resistencia R, Vout. ¿Cuál es la ecuación de Vout en un circuito serie que tiene esas dos características? Resulta que si hago el divisor de voltaje, Vout es igual a Vin por RE entre 1/Gm más RE. Entonces, si le saco Vout entre Vin a ese circuito serie, obtengo la misma ecuación de la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en el circuito original, el de colector común, independientemente de lo que haya arriba, arriba hay una tierra. Yo estoy viendo que la fuente se está dividiendo en dos y este es el voltaje de salida. Entonces, lo que corresponde es que esta parte en verde, que voy a dibujar aquí, es esta resistencia verde, que es RE, y esta parte 1/Gm, que la voy a poner en rojo, corresponde con el diodo base emisor. El diodo base emisor está en serie con el RE y resulta que el diodo base emisor tiene una impedancia de pequeña señal 1/Gm. Eso viene de hace un montón de clases. Bueno, en la primera clase demostramos la impedancia del emisor para arriba, que era 1/Gm. Eso en la primera clase. Pero también cuando habíamos desarrollado un modelo de corriente alterna para un diodo común y corriente, ¿verdad? Un diodo en CD tiene 0,7, un diodo en CA tiene una pendiente en la gráfica de transferencia que es igual a la transconductancia. Y entonces la resistencia dinámica de un diodo es efectivamente 1/Gm. Entonces lo que está pasando aquí es que estamos usando solo el diodo del transistor, el resto no lo estamos usando. Y ese diodo del transistor hace un divisor de voltaje con la resistencia de salida, con una ventaja, y es que la resistencia del diodo es muy pequeñita y toda la tensión cae en RE. Esto es usualmente muy, muy pequeño. Y entonces, esta resistencia, si es muy pequeña, significa que el amplificador tiene una resistencia de salida muy bajita. Eso me permite conectar cargas al lado derecho. Y pueden ser cargas altas. Bueno, cargas, me refiero a resistencias pequeñas, como por ejemplo un parlante. Entonces, eh, lo que vamos a decir es que este circuito, eh, como la resistencia 1/Gm es mucho más pequeño que RE, se pueden conectar cargas en paralelo a RE sin pérdida de ganancia, pérdida significativa. Porque entonces vamos a poner eh, colector común
con carga. Y entonces, donde ponemos aquí esa resistencia, le ponemos un condensador para que la carga no modifique el punto de operación. Y ponemos RE y ponemos aquí un RL que puede ser de 8 ohmios. Entonces, si en este circuito GM fuera 10 milisiemens, que es el ejemplo que hemos venido poniendo en las clases anteriores, GM en 10 milisiemens. RE lo vamos a poner como 10 veces 1/GM. Entonces serían 10 veces 1/10 milisiemens. Eso es un kiloohmio, ¿verdad? Porque 1/10 es 0,1, por 1000 son 100 y por 10 es un K. Y estamos inseguros, hagámoslo en la calculadora. Son 10 por 1/10 milis. Ahí está, es un K. Y se conecta RL igual a 8 ohmios. Entonces calcule AV sin carga y con carga. Ya, para ver entonces cuánto afecta la conexión de la carga, porque habíamos dicho que en emisor común y en base común también, la conexión de un parlante disminuye la ganancia un montón, porque habíamos visto un circuito que tenía 10 de ganancia y cuando le pusimos la carga nos dio 0,0 o algo. Entonces vamos a ver cómo funciona este circuito. Sin carga, AV tiene que ser RE entre 1/GM más RE. RE es un kiloohmio. 1/GM es 1/10 milisiemens, que dijimos que son 100 ohmios. Y esto es un kiloohmio. Entonces, 1000 entre 100 más 1000 me da 0,909090909. Y eso lo hacemos aquí, ¿verdad? Entonces sería 1000 entre 1/10 milis más 1000. Entonces 10 entre 11, 0,9090909. Esto tenía que ser aproximadamente uno, y entonces estamos viendo que uno es un 100% de tensión en la salida. Mm. Y el amplificador sin ninguna carga me da un 90% de transferencia. Ahora, cuando le ponemos carga, AV sería RE en paralelo con la carga entre 1/GM más RE en paralelo con la carga. Vamos a hacer aquí un poquito de espacio. Y entonces tengo un kiloohmio en paralelo con 8 ohmios. Segundo, no me va a funcionar. No me va a funcionar porque lo tengo mal dimensionado. Este es porque aquí la transconductancia solo la escogí, pero la idea es que 1/GM sea más pequeñito que la carga. Sí, no me va a funcionar porque me da 8/100 más 8 y eso me da un número muy pequeño. Em, la idea sería hacerlo de atrás para adelante. Espérense un segundito para ajustarlo como tiene que ser. Voy a cambiar algunos valores. Me disculpan ahí por el enredo. Entonces, lo que yo quiero es que RE sea mucho mayor que RL. Entonces, a RE le voy a poner 80 ohmios y a 1/GM lo voy a poner mucho más pequeño
Espérense para ver, porque la idea es que si R es más grande que RL, eso tiene que ser mucho más pequeño que RL. Entonces, 1/GM tiene que darme por lo menos 0,8 ohmios. Ajá, hay factores de 10. Eh, Ahora, de 1/GM yo puedo despejar la corriente. El problema se resuelve muchas veces al revés. Entonces, yo empiezo con la carga, digo cómo tiene que ser la impedancia de salida, que por cierto no calculé la impedancia de salida de este amplificador, ya casi hablamos de eso. Este, después GM yo lo puedo escoger como IC entre VT. Entonces, si ya GM le tengo un valor, puedo despejar IC y eso me da algo, ¿verdad? Me va a dar, si 1 entre GM es 0,8, entonces esto es 1 entre 0,8 por 26. Y esto es 0,8 ohmios, entonces voltios entre ohmios da amperios. Y esa sería la corriente en CD del circuito. Y se ve, lo que hice fue hacer los cálculos para atrás. Entonces, voy a cambiar aquí los números. RE dijimos, todo esto digamos que es enunciado, todavía no tienen por qué hacer estos pasos así de rápido como los hice. RE tiene que ser de 80. 1 entre GM es 0,8 y esto es 80. Entonces, esto me da 80,8 más 80. Esto me dio 0,99. Ahora está mejor. Y sin carga tengo casi el 100%. Y con la carga, entonces vamos a poner 80 en paralelo con 8 entre 0,8 más 80 en paralelo con 8. Esto sí es un factor de 10, entonces esto me va a dar, eh, hagamos arriba el paralelo, hagamos el paralelo primero, 80 con 8 entre 80 más 8. Esto es 7,27 entre 0,8 más 7,27. Y esto es 0,9 que anda buscando. Entonces, 0,9 me da con carga, pero no es una pérdida significativa porque aquí tengo el 99% y aquí tengo el 90% del voltaje transferido hacia la carga. Eso no pasaba con los otros circuitos, ni con emisor común, ni con base común. Con esos otros circuitos yo conectaba la carga y eso inmediatamente se caía a menos de 0,0 algo, ¿verdad? Entonces, si revisamos aquí qué fue lo que pasaba con la carga, mira, para este sin carga me daba 10 y con carga me dio 0,08. Entonces, del 100% aquí pasa menos del 1%. En cambio, en este no, en este solo perdimos ahí un 9% de la señal y por lo tanto, el seguidor permite conectar cargas pequeñas como si fueran parlantes, ¿verdad? Entonces, en, en un amplificador, la idea sería que yo puedo tener un circuito de emisor común aquí en la entrada que tenga una ganancia alta, no sé, 10. Después puedo poner otro circuito de emisor común que tenga otros 10. Entonces, 10 por 10 me da 100. Todo esto amplifica 100. Y después puedo tener un circuito de colector común conectado con el parlante. ¿Por qué? Porque el parlante se puede conectar a colector común y colector común tiene ganancia de 1. ¿Verdad? Entonces, todo este circuito tendría 100 de ganancia, esto es VIN, y aquí tengo voy a obtener parlante, ¿verdad? Pero entonces, el circuito de colector común funciona para conectar la carga. Esto es lo que se llama
una etapa de salida. Entonces, colector común es la etapa de salida que permite conectar un parlante o alguna otra carga que sea pequeñita, ¿verdad? A emisor común no le puedo poner cargas. Y entonces significa que la entrada de colector común tiene que tener una resistencia de entrada alta, porque emisor común no lo puedo cargar. Significa que la impedancia de entrada del de colector común tiene que ser alta. Vamos a ver las impedancias. Entonces voy para abajo a hablar sobre las impedancias de colector común. Esta parte la puedo hacer sin demostraciones porque ya hemos avanzado mucho en el curso y ya tenemos fórmulas. Entonces, si quiero la impedancia de entrada de este circuito, ya esto hay que apagarlo. Entonces, quiero Rin. Para la impedancia de entrada, la salida yo la dejo en circuito abierto, entonces desconecto la carga. Esto es RE. La impedancia de entrada de este circuito, aquí se me fue un... sí. La impedancia de entrada ya la tenemos en el formulario. Esto es RP más beta más 1 RE, ¿verdad? Porque RE se refleja hacia la base. Esa es la ecuación de reflexión de impedancias de RE hacia la base. Y la tenemos por aquí en el formulario. Ya, si tenemos una resistencia de emisor, esa resistencia se ve desde la base de esta ecuación. Y la impedancia de salida la hacemos con la base a tierra. Entonces medimos de aquí para atrás. Y Rout sería igual a RE en paralelo con 1/Gm. Y esto es aproximadamente 1/Gm según el criterio de que eh, RE es mucho mayor que 1/Gm por criterio de diseño. Entonces, la impedancia de entrada es alta y muy alta y la impedancia de salida es baja y la ganancia es uno. En términos de amplificadores, vamos a recordar que un amplificador de voltaje, el simplito del amplificador de voltaje, tenía impedancias ideales aquí en la entrada y aquí en la salida. Entonces, si el micrófono que ponemos o la fuente tiene una resistencia en serie, la mejor impedancia que yo puedo poner aquí es infinita entre la entrada, ¿verdad? La impedancia de entrada debería ser infinita. Este circuito cumple porque la impedancia de entrada es alta. Eso está muy bien. Entonces el circuito desde la parte de la entrada tiene buena impedancia. Y desde el lado derecho, si conectamos una carga en este amplificador y la carga es baja, ¿verdad? La mejor impedancia que podemos tener es de cero. Resulta que la impedancia de este circuito es baja. Entonces también esto es muy bueno. Y del lado de la salida esto cumple. No son ni infinito ni cero, pero es una impedancia muy alta y una impedancia muy baja. Entonces tiene las mejores impedancias de los otros tres circuitos, porque vamos a hacer la comparación con las otras impedancias, comparación entre circuitos. Tenemos los circuitos de emisor común, base común, colector común. En términos de ganancia,
Emisor común tiene una ganancia alta, base común tiene una ganancia alta y colector común tiene una ganancia unitaria. Que eso no es tan bueno porque no amplifica nada. Eh, en términos de impedancia, bueno, ahora, en términos de fase, la fase de emisor común es negativa. El signo de la ganancia de emisor común es negativo, entonces invierte la fase. Base común no toca la fase, colector común no toca la fase, porque los dos tienen ganancias positivas. En términos de impedancia de entrada, emisor común tiene una alta impedancia de entrada, base común tiene una baja impedancia de entrada y colector común tiene una impedancia de entrada alta. De hecho, la de emisor común y la de colector común son parecidas porque son RE con la reflexión. Sobre todo si tenemos emisor común con degeneración de emisor. El problema es que esa impedancia eh, para emisor común usualmente le ponemos un condensador de bypass a RE y entonces esa RE ya no se ve en impedancia de entrada. Entonces, digamos alta, baja y esta podríamos poner que es muy alta en comparación. Entonces, colector común es el que tiene mejor impedancia de entrada. Y en impedancia de salida, el circuito de emisor común tiene una impedancia alta, esto no me sirve. El circuito de base común también tiene una impedancia alta y el de colector común tiene una impedancia baja. Ahora, todo esto es de memoria, ¿verdad? Pero las fórmulas están en el formulario. Por ejemplo, para la impedancia de entrada, esta es RP, esta es 1/Gm y esta es RP más beta más 1 RE. En términos de la impedancia de salida, esto es RC, esto es RC y esto es 1/Gm. En términos de la fase, pues es el signo. En términos de ganancia, esto es menos GMRC, esto es más GMRC y esto es RE entre 1/Gm más RE, así. Y entonces aquí hay una comparación entre los diferentes circuitos que hemos estado estudiando, ¿verdad? Aquí vemos que ninguno de los amplificadores tiene impedancias, eh, por ejemplo, el emisor común y el base común no tienen impedancias buenas porque nada está en verde, todos estos están en rojo. Entonces, a pesar de que tienen muy alta ganancia, las impedancias no son las mejores. El que tiene mejor impedancia es el de colector común, tanto en la entrada y en la salida. Por lo tanto, este lo usamos como acople de impedancias, ¿verdad? Esto de aquí a la derecha hace posible usar a colector común como acople de impedancias. Y por eso es un buen buffer, porque a pesar de que no amplifique, que la ganancia sea unitaria no es exactamente un problema. Podemos ponerlo en negro, porque es neutral. Ni es bueno ni es malo. Es nada más que no tiene pérdidas. No tiene pérdidas significativas. Eh, y entonces tiene las mejores impedancias de todos los amplificadores y por eso lo usamos en el inicio y en el final de un circuito. De hecho, aquí arriba uno podría poner aquí atrás otro circuito de colector común para medir a la fuente con un acople perfecto. Entonces ahí podemos usar cualquier micrófono que al ver la impedancia de entrada del colector común se va a acoplar bien, ¿verdad? Y eso significa que el micrófono lo podemos ignorar o podemos comprar cualquier micrófono. Hay un micrófono de Temu. Va a funcionar muy bien porque la impedancia de entrada de este colector común es muy buena.
y entonces no importa. Por eso yo puedo poner un acople en la entrada, un acople en la salida y amplificación en medio y listo. ¿Verdad? Tal vez voy a pasar esto lado abajo y voy a precisamente poner eso. De que aquí podemos poner otro acople para aislar por completo ese micrófono. Entonces, estos dos de aquí son acoples. La etapa de salida está bien. Y colector común es el acople con el micrófono. ¿Verdad? Así podríamos tener un micrófono que no sea tan bueno, pero la impedancia de entrada es alta y la impedancia de salida es baja. Ya según lo que vimos, esto es muy alta y esto es baja. Y con eso ya tenemos un circuito completo que puede procesar señales de audio. Entonces, este sería un amplificador ya que se puede fabricar. Usualmente lo que hacemos es que ponemos condensador aquí, y lo que se mete en una cajita es todo lo que está en el centro. Y ese circuito ya se puede fabricar, se puede vender y funciona muy bien. Em, y sería un amplificador con 100 de ganancia. Tiene también los requerimientos de que en medio los niveles de CD no pueden exceder ciertos límites, ¿verdad? El límite máximo era VCC, el límite mínimo eran las polarizaciones de los amplificadores individuales. Entonces todo eso aplica también para este circuito. Los niveles de CD tienen que estar entre ciertos rangos, ¿verdad? Y en este caso, otra consideración especial es que este circuito siempre tiene entre la entrada y la salida una tensión de 0,7 en CD. Entonces, usualmente la onda de entrada, como la onda de entrada y la onda de salida son iguales, van a estar separadas por 0,7 voltios en CD. Eso lo podemos hablar aquí abajo. Perdón que ponga muchas ideas, parece que están todas en desorden. Entonces, niveles de CD, de VIN y Vout. Este circuito, como tiene ahí ese diodo, de aquí para abajo hay 0,7, siempre. Y bueno, aquí va a estar OSC. Entonces, lo que yo ponga aquí de entrada, la onda de entrada, va a tener 0,7 para abajo. Y el problema es que estos circuitos funcionan con voltajes positivos, porque si no se apagan. Eso es un pequeñito problema cuando hablamos de amplificadores de corriente alterna, porque ahorita este circuito no funciona en corriente alterna. Funciona en corriente alterna, pero necesita un nivel de CD. Entonces, lo que estamos hablando es de que el voltaje de entrada no puede ser en ningún momento mayor que VSC. Entonces, VSC sería el límite máximo para el voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada no puede disminuir menos de 0,7 porque se apaga el transistor. Entonces, si la entrada tiene una onda que está por aquí, más o menos, eso sube ahí. La onda de salida es esa misma onda, porque dijimos que la ganancia es uno. Entonces es esta misma señal, pero la vamos a mover hacia abajo, 0,7. Y entonces la voy a poner en rojo. La señal pasa directo, pero tiene una caída de 0,7. Entonces vamos a anotar que Vout está 0,7 voltios por debajo de Vin. Y yo puedo aumentar estas señales todo lo que yo quiera hasta que toquen con alguno de esos dos límites. No puedo pasarme de esos límites. Entonces,
necesito diseñar bien los niveles, ¿verdad? Porque no puedo poner aquí una ganancia altísima, digamos, si aquí pongo una ganancia de 1000, si le pongo un amplificador más y tengo 1000 de ganancia y le pongo aquí 10 milivoltios, no voy a sacar 10 voltios de una fuente de 5, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, tengo que tener cuidado de que los niveles no excedan los máximos de cada circuito. ¿Verdad? No es que yo pueda amplificar lo que sea sin ningún límite, sino que tengo los límites de la alimentación. Eso siempre aplica para todos los amplificadores, porque si no, las señales se empiezan a deformar. Eh, y ¿qué otra cosa me falta? Ya hablamos de las impedancias. Me falta un ejemplo, que ya sería el circuito de aplicación. Entonces aquí vamos a poner el circuito con polarización. Este sería el ejemplo completo. Siempre al final de las clases hago un ejemplo. Entonces, para este circuito vamos a poner em, como micrófono. Tiene una fuente VIN más o menos. Mm, pongámosle una resistencia en serie. Hay un circuito anterior que no me brinqué y quería ver. Pero bueno, esta es la resistencia en serie de ese micrófono. Le vamos a poner un condensador y vamos a poner un circuito de polarización. Entonces, el circuito de polarización puede ser una sola resistencia de base o puede ser un divisor de voltaje. Pongamos solo una resistencia de base. El circuito tiene una ventaja. Como el colector está VSC, sabemos que la tensión de base siempre va a estar por debajo de VSC. Entonces, este circuito siempre está en activa directa porque la tensión del colector es lo máximo de este circuito. Y para activa directa ocupábamos esto, ¿verdad? Entonces, como la tensión del colector siempre es la tensión más alta de este circuito, es imposible que la tensión de base esté por encima y por lo tanto este circuito siempre está en activa directa. Bueno, entonces colector común siempre está en activa directa. Y aquí vamos a poner la resistencia de emisor. De este lado vamos a poner el condensador y vamos a poner la resistencia de carga. Y esto es V auto. Ese es un ejemplo. Lo otro que puede pasar es que el RB esté aquí para abajo. Y me parece que este ejemplo es suficientemente enredado para poder hacer todo el análisis que tenemos que hacer con todas las ecuaciones que hemos visto en las clases anteriores y las de hoy. Entonces, lo que dice el ejemplo es que los valores de este ejercicio son RB igual a 10 kiloohmios, RE igual a 1 kiloohmio. Vamos a poner un transistor, bueno, vamos a poner VSC según el ejercicio 2,5 voltios. Siento que es muy poquito, pero está bien. Un transistor con beta igual a 100, ¿verdad? Transistores con beta igual a 100 hay que buscar, ¿verdad? Pero por lo, por lo que hemos visto a lo largo del curso, siempre ponemos beta igual a 100. Hay que ver qué transistor cumple con eso, pero los transistores comerciales pueden ser un 2N2222, un 2N3904, que son algunos modelos, el BC547. Hay diferentes. Después hay modelos que tienen un poco más de capacidad de corriente, como el TIP 31. Sí. Todos esos son transistores bipolares de silicio. Entonces podemos poner aquí algunos modelos recomendados para el transistor, pero no todos tienen el mismo beta. Entonces vamos a asegurarnos de que el beta sea alto. Todos cumplen con que beta es relativamente alto. Entre más alta la potencia del transistor, menos va a ser beta. Entonces creo que el TIP 31 tiene menos beta que los demás. Estos demás tienen que ser equivalentes. Pero también son transistores viejísimos, ¿verdad? En realidad, un transistor moderno sería un MOSFET,
de diferentes otros modelos, ¿verdad? Estos transistores pues tienen toda la vida de existir, pero está bien. Entonces ya tenemos RB y RE. Vamos a conectar una fuente con RS de 100 ohmios para ponerla pequeñita y una carga em, que la vamos a poner en 1 kilo ohmio para no exagerarnos con un parlante, porque puede que con un parlante no me funcione otra vez el ejercicio. Entonces vamos a dejarlo así y ponemos C1 y C2. Recuerdan que los condensadores se podían calcular con las impedancias en serie, ¿verdad? Entonces C1 lo íbamos a poner con una fracción de la impedancia de entrada y C2 lo podemos poner con una fracción de la impedancia de salida del amplificador para que entonces C1 y C2 no modifiquen tanto las impedancias. Lo que hacemos es que C1 ponemos que sea la décima parte de RIN y C2 es la décima parte de ROUT y con eso los podemos calcular. Entonces, el ejercicio lo que dice es, calcule el punto de operación, luego calcule los parámetros de pequeña señal, que serían GM y RP. Vamos a suponer que el transistor tiene V infinito y el AC es calcule la ganancia y las impedancias del amplificador. Las impedancias siempre se miden de los condensadores para adentro, entonces esto es RIN y esto es ROUT. No cuenta ni el micrófono ni la carga porque esos no son parte del amplificador. Y la D es estime el valor mínimo de las capacitancias. Si la frecuencia mínima de operación es 20 Hz. Porque se acuerdan que las frecuencias de los condensadores están limitadas o por la reactancia del condensador es máxima cuando la frecuencia del circuito es mínima. Si el circuito trabaja en audio, trabaja de 20 Hz a 20 kHz y la frecuencia crítica es la mínima porque es la que me da más reactancia. Ahora, la frecuencia entre más pequeña, más alta es la reactancia del condensador porque la fórmula era 1 entre J omega C. Y entonces entre más pequeño omega, más grande es la impedancia. Entonces, eso es lo que tenemos en un circuito polarizado y el núcleo del amplificador ya lo hemos revisado, pero este circuito tiene una resistencia en serie y tiene una carga. Entonces vamos a ver cómo afecta eso en la parte de la ganancia y de las impedancias. Vamos a empezar por el punto de operación. Entonces, para el punto de operación abrimos los condensadores y dibujamos el circuito de polarización. Entonces, esto es RB, esto es RE, y eso es todo lo que hay que resolver porque los condensadores están abiertos. Vamos a hacer la malla por la base, y de la malla por la base sabemos, todo esto es repaso, que USC es igual a corriente de base por resistencia de base más el voltaje base emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor. De aquí sustituimos todas las corrientes por la corriente de colector. La corriente de emisor es beta más uno por la de base y la de base es la de colector entre beta. De aquí despejamos la de colector que sería USC menos VB entre RB entre beta más beta más uno entre beta RE y ponemos el valor.
con el modelo de tensión constante. Entonces son 2,5 menos 0,7 entre 10 kiloohms entre 100 más 101 sobre 100 por la de emisor, que la de emisor era un K, sí. Y la corriente de colectores del circuito la sacamos aquí en calculadora. Sería 2,5 0,7 10K 100 más 101 sobre 100 por 1K. Eso da 1,62 miliamperios. La parte B sería calcular los parámetros de pequeña señal. Los parámetros de pequeña señal son Gm y Rp. Entonces Gm es IC entre Vt, que es 1,62 miliamperios. Vt siempre le hemos puesto 26 milivoltios a una temperatura de 300 Kelvin. Era 2585, pero siempre ponemos 26 para efectos de este curso. 1,62 entre 26 da 62,3 milisiemens. La resistencia RP es beta entre Gm, sería 100 entre 62,3, 1,6 kiloohmios. Y lo tercero es sacar las ganancias y las impedancias. Para las ganancias, bueno, la ganancia, lo que necesito es cortocircuitar los condensadores, suponer que son cortos perfectos y estimar la ganancia de todo este circuito. Eh, Tiene un detallito y es que la resistencia de RS está atravesada y la resistencia de RL modifica la ganancia. Entonces voy a tener que rotular los nodos. Vamos a redibujar el circuito. Entonces VSC lo vamos a apagar. El transistor queda por aquí y esta es la resistencia de emisor. El condensador queda en corto y esta es la resistencia de carga. Esto es RE, esto es RL y esto es VOUT. RE y RL están en paralelo. Esta resistencia puede quedar pegada al nodo de arriba, que es tierra, pero entonces la vamos a conectar hacia abajo hasta tierra, R base. Es lo mismo. Entonces nada más voy a borrar aquí. Y de este lado va otro condensador en corto, la resistencia en serie y la fuente. Entonces lo que decíamos es que una buena idea es rotular los nodos. A este le puedo poner 0, a este le puedo poner 1, a este le puedo poner 2. Y yo puedo calcular cuánto hay desde 1 hasta 2, porque es la fórmula de la ganancia de este transistor. Em, pero tiene un detallito. Entonces, bueno, vamos a ver. V1 entre V0 va a ser igual a un divisor de voltaje, porque la fuente de entrada se va a repartir entre este RS y este RB con la impedancia de entrada, y la impedancia de entrada depende de estos dos. Entonces, vamos a poner que bueno, V1 entre V0 es, lo que necesito es ver cuánto es esta impedancia Rin desde la base, que no es la impedancia de entrada del circuito, porque la impedancia de entrada está aquí en el condensador. Entonces voy a poner que esto es igual a RB en paralelo con el Rin desde la base entre RS más RB en paralelo con el Rin desde la base. Eh, ajá, eso está bien. Y el Rin desde la base lo puedo calcular como RP
más beta más uno por la de emisor, pero la de emisor está en paralelo con RL. Así. Entonces ahí hay dos cosas y tendríamos que poner eh, esas dos juntas. Ahora, V2 entre V1 es la ganancia desde la base del circuito hasta el emisor del circuito. Y para eso, sí, está bien. La fórmula que habíamos desarrollado es válida. La fórmula que desarrollamos es RE paralelo con RL entre 1/Gm más RE paralelo con RL. Y tendríamos que pegar esas dos ecuaciones para poder calcular entonces la ganancia total. AV sería V2 entre V1 por V1 entre V0. Y simplemente voy a copiar estas fórmulas. V2 entre V1 es esto. V1 entre V0 es esto. Y la resistencia de la base es esto que está aquí arriba. Y con todo eso ya podemos calcular el valor de la ganancia completa. ¿Ya? Entonces tendríamos que sacar primero ese término, tal vez. Vamos a poner que esto es igual a 1,6 kiloohmios más 101 por un K paralelo con un K, porque R era un K y RL era un K. RL es un K, RE es un K. Entonces, RIN base, un K y un K dan 500, 500 por 101 más 1,6. Entonces es 1,6 kiloohms más 101 por 500 me da por 52,1 kiloohms. Entonces, lo que estamos viendo es que la resistencia desde la base es un montón con respecto a lo que teníamos en el RPI, porque el RPI era solo la resistencia del transistor, pero ahora tiene reflexión de impedancia y dio muchísimo más. Y entonces podemos sacar que AV con números es igual a RE paralelo con RL entre 1/Gm, que Gm eran, ya no me acuerdo, 62,3 milisiemens, más un K paralelo con un K, por la resistencia de base que eran 10K, paralelo con la impedancia de entradas de la base 52,1K, entre RS, ajá, RS era 100 ohmios, más 10K, 52,1K. Entonces, la primera parte es el seguidor. Esa parte del seguidor da 500 entre 1/Gm más 500. Esto da, ay, ya lo perdí, 0,9689. Entonces, esta parte está muy bien porque ahí pasa el 96% de la señal, 97% de la señal, y esta parte de la derecha es 10 por 52,1 entre 10 más 52,1 está, eso está en kiloohmios, son 8,389, 8,39. Y entonces sería 8,39K entre 100 más 8,39K. Y esta parte de la derecha da 0,9882. Entonces la ganancia total es casi uno, 0,9575. Significa que ese circuito está amplificando como debe ser, es un seguidor y no tiene pérdidas
de ganancia ni en la entrada ni en la salida. Ya la señal pasa directo, aunque tenga una impedancia de micrófono y aunque tenga una impedancia de carga conectadas. Y me falta la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces, para el ring, el ring es desde el condensador para adentro. El condensador lo que ve es resistencia base y rein base. Resistencia base es la externa y rein base es la que tiene el transistor. Es todo el numerador. Todo este numerador es, eh, vamos a copiar la fórmula, R base paralelo con RP más beta más uno RE, porque se mide sin carga conectada. Eh, lo que pasa es que aquí en RE en base sí le habíamos puesto la carga, entonces aquí da ligeramente diferente porque la impedancia de entrada se calcula con la carga desconectada y por lo tanto no voy a reciclar los valores. Esto es 10 kilo ohmios paralelo con 1.6K más 101 por 1K. Esto da un montón porque entonces va a dar 1.6K más 101K. No puedo calcular, son 102.6. Pero cuando lo hacemos en paralelo, esto era el rain desde la base, pero ahora sin la carga conectada. El rain va a quedar con esa resistencia ahí atravesada. Entonces la resistencia de base es la que está limitando la impedancia de entrada. Son 9.11 kilómetros. Esa sería la impedancia de entrada del amplificador, se mide sin carga. Y la impedancia de salida también la teníamos en ecuación. El Rout era RE paralelo con 1/GM con un detallito. Este era el detallito de hace rato. 1/GM es la impedancia si la base estuviera a tierra, ¿verdad? Pero la base de este circuito no está a tierra. Entonces, la resistencia de base y la resistencia RS quedan en paralelo cuando esta fuente está apagada, porque para la impedancia de salida apagamos la fuente de entrada. Y si esta fuente está apagada, esta RS y esta RB se reflejan para la derecha y aparecen en la impedancia de salida. Entonces, a este 1/GM hay que sumarle la resistencia en serie en paralelo con la resistencia de base divididas entre beta más uno por reflexión. Esa parte está difícil. Entonces aquí vamos a calcular los valores numéricos. RE era 1 kilo ohmio en paralelo con 1/62.3. RS eran 100, RB era 10K y beta más uno es 101. Em, y entonces esto va a dar, bueno, depende de cuánto de lo de la derecha, es 1 kilo ohmio en paralelo con, hacemos 100 con 10K, entre 100 más 10K. Eso da 99 ohmios. Eso lo dividimos entre 101. Eso es 0.9802, 0.9803 ohmios. Entonces es uno entre, vamos a esta parte, 0.9803. Eso es casi nada. Y lo de la izquierda es 1 entre GM. Entonces es 16.05. La impedancia de salida es ese kilo ohmio en paralelo con estas dos, 16.05 más 0.98 son 17.03 y 17.03 por 1K de 17.03 más 1K son 16.74.
Esta sería nuestra impedancia de salida. Esta es la parte C. Lo que nos falta es los valores de los condensadores. Si la frecuencia mínima de operación es de 20 Hz, entonces lo que dijimos es que la reactancia del condensador tiene que ser la décima parte de las impedancias que están a la par. Como las impedancias ya las tenemos, esto es fácil. Entonces, la reactancia, 1 entre 2pi por la frecuencia mínima de operación por la capacitancia, 1 entre 2pi por F por C, tiene que ser menor que el 10% de la impedancia de entrada para C1. Y 1 entre 2pi por la frecuencia mínima de operación por la capacitancia 2 tiene que ser menor que el 10% de la impedancia de salida. De aquí podemos sacar que C1 tiene que ser mayor y le damos la vuelta y C2 tiene que ser mayor y le damos la vuelta a la ecuación. Entonces, esto es 1 entre 2pi, 20 Hz, la décima parte de RIN. Y esto tiene que ser 1, 2pi, 20 Hz, la décima parte de Rout. Por lo tanto, C1 y C2 tienen que ser mayores y le quedan esas ecuaciones. 1 entre 2 por pi por 20 Hz por 9,11 kiloohmios. Primer condensador es de 873,5 nanos. Yo diría que un microfaradio cumple porque condensadores de, bueno, 890 nanos, yo creo que sí hay. Y para el otro son 16,74 ohmios, este va a dar mucho más grande. Este dio 475,4 microfaradios. Hay una cosa importante con los condensadores y es la polaridad. En el circuito, aquí hay 2,5 voltios y los condensadores van aquí y aquí. Los condensadores en CD van a estar llenos y van a tener una dirección. Entonces, si aquí está la carga, este condensador se va a llenar positivo de este lado y negativo de este lado, ¿verdad? Va a tener un voltaje máximo que es igual al voltaje del emisor. Y si aquí está la fuente con lo que tenga de este lado, recordamos que en corriente directa la fuente hay que apagarla, entonces este nodo también va a ser un corto, suponiendo que el nivel de CD de esta fuente, eh, porque esta fuente también puede tener un nivel de CD y el condensador se lo quita, pero si esta fuente está centrada ahí en cero, esa va a ser una fuente de corriente alterna pura, ¿verdad? Y entonces este condensador carga para acá. Yo puedo poner condensadores cerámicos y no hay problema. Entonces pongo condensadores y esos son no polarizados. Pero si pongo condensadores electrolíticos, tengo que asegurarme, ¿cómo era la placa de los condensadores electrolíticos? Tiene una placa recta y una curva. La recta es la positiva. Entonces la placa negativa tiene que quedar de este lado. Porque si no, esos condensadores se pueden reventar. Tal vez no inmediatamente, pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Porque el dieléctrico tiene una sola polaridad. Entonces debería quedar polarizado correctamente. Entonces, eh, tener cuidado con la polaridad de los condensadores electrolíticos. Y esto aplica para CD. Ya la corriente alterna no importa porque es un movimiento alrededor del punto de operación, pero en CD sí hay que tenerlos llenos en la dirección que corresponda.
Ese es el ejemplo y para terminar el capítulo tiene como una colección de circuitos en la última parte. Son muchos dibujos. Entonces, en 10 minutos nos da tiempo de ver esa colección de circuitos que son como un repaso de todos los tipos de amplificadores. Ya con esto es lo de colector común. Y lo que corresponde, si voy a abrir la página aquí. Y entonces, para terminar el capítulo, hay que revisar los ejemplos de las diapositivas. Em, Estos son amplificadores de diferentes tipos. Esos están, pues, por supuesto, están en el libro, pero están aquí en discretos, en documentos, en presentaciones, y hoy estamos en la 6, es la clase 6. Este, Esto no me toma mucho rato. Está toda la configuración. El ejemplo que está por aquí, no es exactamente igual que el que hicimos en clase porque le puse unas resistencias más, le puse resistencia base y resistencia de carga, pero está muy parecido. Eh, y aquí están los ejemplos de los que les estoy hablando. Entonces, la idea es que a veces los circuitos no se ven tan bonitos como uno quisiera, ¿verdad? Este circuito que está aquí es un circuito que tiene pues mucho enredo. Tiene aquí unas resistencias entre el colector y la base que son para polarizar por autopolarización. Porque una forma de encender el circuito es que la corriente de colector se siga por aquí, pero la corriente de base se toma desde el colector. Entonces, estas R1 y R2 son autopolarización y tienen unos condensadores en medio. Entonces, en corriente alterna, estos ejemplos adicionales que trae el libro es para calcular la ganancia de estos circuitos. Los circuitos pueden ser de emisor común, de base común o de colector común. Entonces, en este caso, si la fuente está de este lado, la fuente está aplicada a la base y la salida está del colector. Por lo tanto, este circuito es de emisor común y tiene degeneración. Lo que hacemos es que en corriente alterna cortocircuitamos los condensadores y apagamos las fuentes. Entonces, este punto de aquí es la fuente VCC apagada. Este punto de aquí es tierra porque este condensador C1 pone R2 a tierra de este lado. Entonces, R2 está desde el colector hasta este punto. R1 queda desde la base hasta tierra. Entonces, R1 se dibuja de este lado. Y este circuito ya es un circuito más fácil de interpretar. R2 y RC están en paralelo, entonces se ponen aquí a la derecha, RE queda suelto. Y estas de aquí en el libro las resumen en un equivalente de Thevenin. Se puede hacer así o podemos calcular la impedancia de entrada y hacer lo que siempre les recomiendo de rotular los nodos, ¿verdad? Entonces uno podría poner aquí nodo 0, nodo 1 y nodo 2. Es otra forma. Del nodo 1 al nodo 2 sabemos cuál es la ganancia. Y del nodo 0 al nodo 1 es un divisor de voltaje. En el libro lo que hacen es poner un Thevenin, entonces el voltaje de Thevenin sería Oin por R1 entre RS más R1. La resistencia de Thevenin es RS paralelo R1. Esas son las dos cosas que quedan de este lado. Y hacen una sola fórmula, porque la ecuación para este amplificador con degeneración de emisor y con resistencia de serie es R2 paralelo con RC, que es toda la carga negativa, por eso aquí está el menos, entre RE más 1 sobre GM, RE por la degeneración, 1 sobre GM por la configuración del circuito y la resistencia técnica entre beta más 1 porque es resistencia base en serie. Eso porque se reflejaba y quedaba en serie con 1 sobre GM. Esta es toda la fórmula. eh, y después, en lugar del voltaje de Thevenin, hay que volver a poner el voltaje original. Entonces, si el voltaje de Thevenin era
R1 entre R1 más RS por Wayne, pasamos VTNin a la derecha, reemplazamos esta expresión, aquí sobra este término y volvemos a pasar Wayne al denominador. Entonces, todo esto es la ecuación de la ganancia de este primer circuito. Sé que voy muy rápido, pero son ejemplos interesantes que vale la pena revisar porque así uno hace práctica de cosas enredadas, ¿verdad? Em, y así hay como 8 ejemplos que todos están en la presentación. Entonces lo que les recomiendo es que le den una leída a esa presentación para ir interpretando estos ejemplos. Vamos a hacer algunos más. Entonces este segundo también es de emisor común porque tiene la entrada en la base y la salida en el colector. Está polarizado por una fuente de corriente. Las fuentes de corriente en corriente alterna se abren, ¿verdad? Porque cuando se apagan son circuitos abiertos las fuentes de corriente. Esta es una fuente de CD, entonces en CA quedaría abierta. La resistencia R2 queda de este nodo conectada a tierra. Entonces, esta es la tierra que está puesta aquí en este circuito. Y la resistencia R1 queda desde la base a tierra. Ya si partimos el circuito, separamos la salida y la entrada, o bueno, el emisor de la base. Y tenemos aquí lo mismo. Entonces, de este lado se puede hacer un Thevenin para estas dos partes y tenemos la ganancia del circuito del núcleo. Entonces sabemos que la ganancia del circuito va a ser RC, que es la única que está aquí a la salida, entre la resistencia de Thevenin entre beta más 1, que es lo que queda de este lado, más 1 sobre Gm, más R2, que es la de emisor. Después devolvemos el Thevenin y pasamos R1 entre R1 más RS. Este sería el segundo circuito. Entonces la idea es, por más enredado que sea el circuito, siempre va a haber una forma de simplificarlo para que quede en una de las configuraciones de formulario. El tercero es un circuito que tiene un espejo de dos transistores. Bueno, no se llama espejo. Es un circuito que tiene un transistor y otro transistor a la par. Se parece más a un par diferencial, pero eso lo vamos a ver después. Aquí la idea es que hay un transistor que amplifica. El transistor que amplifica es el transistor que tiene una onda de alterna en la base y una onda de alterna en el colector, que es la salida. Entonces tiene en la base una onda, en el colector una onda, y este circuito es de emisor común. Eso es diferente en el transistor de la derecha, porque el emisor no tiene una onda de alterna, el emisor tiene un nivel de CD fijo. ¿Verdad? La onda de alterna solo pasa desde la base hasta el colector. Entonces, como el emisor es un punto fijo y la base es un punto fijo, este transistor no es un amplificador. Este transistor realmente lo que está haciendo es operar como fuente de corriente. Porque si este no tiene un voltaje fijo y este no tiene un voltaje fijo, aquí tengo un voltaje que me va a dar una corriente constante. Entonces, la idea es que la corriente de polarización de Q1 depende de la fuente y de la polarización de Q2, porque este transistor le va a dar corriente a esta fuente y se roba parte de la corriente de este transistor. Digamos que esta corriente sea 200 microamperios. Si por aquí pasan 50, este transistor se deja 150. Si por aquí pasan 100, ahora este transistor se deja 100. Lo que yo aumente aquí de voltaje de base me aumenta la corriente de este lado y me disminuye la corriente del otro. Eso es toda la función del transistor de la derecha. Sin embargo, si se ve que el transistor de la derecha tiene esta resistencia y la resistencia equivalente de aquí para arriba son entre Gm del transistor 2. Entonces, cuando dibujamos el circuito en corriente alterna, dibujamos el transistor original con la base y el colector. Y en lugar del emisor, esta fuente está abierta, entonces se desconecta, pero quedó atravesada la impedancia del transistor 2, que es REC, que es 1 entre Gm2. Entonces, este segundo circuito tiene una fuente directamente a la base, resistencia de colector y resistencia de emisor. Por lo tanto, la ganancia es menos RC entre 1 sobre Gm del transistor 1 más la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente, un segundo aquí la puse mal, es 1 entre Gm, pero tiene la reflexión de R1. Entonces R1 hay que dividirlo entre eta más 1. Ya porque desde el emisor de un transistor se ve 1 sobre Gm
y F1 que pasa a reflejarse. Por lo tanto, todo esto es la resistencia equivalente de Q2 y todo eso aparece aquí en el denominador. Em, la presentación tiene otros ejemplitos, esos los pueden ver ustedes. Si no entienden algo, me pueden preguntar. No son tan difíciles, pero hay que verlos con mucha paciencia. Entonces, ya hemos visto todas las fórmulas en el curso. Lo importante es reducir las configuraciones a una configuración mínima que tenga resistencia base de colector y emisor. Todas estas enredadas terminan siendo una configuración mínima con base, colector, emisor. Esta enredada también termina siendo una sola, con nada en la base, colector varias cosas, emisor varias cosas. Y ese es el resumen de todo el capítulo. Entonces, estos hay que repasarlos, revisarlos bien, verificar que los podamos entender. eh, y con eso terminamos el capítulo. Al final, lo que queda en el capítulo es una lista de enunciados, que todos estos son correctos, todos son verdaderos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer exámenes de falso y verdadero. Entonces, todos estos son cosas que se han revisado a lo largo de las clases, son ¿verdad? Cosas de la ganancia, de los amplificadores. Los amplificadores de voltaje deben tener una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja. Eso lo hemos visto varias veces cuando dijo este triangulito, ¿verdad? Que la impedancia de entrada debe ser alta, la impedancia de salida debe tender a cero. Cosas de este tipo. Dice que las impedancias que se ven desde la base, colector y emisor de un transistor son RP, RO y 1/GM. Eso lo único que dice es que la impedancia desde la base es RP, la impedancia desde el colector es RO y la impedancia desde el emisor es 1 entre GM. Eso también lo hemos visto. Entonces son muchas cositas del repaso. eh, y con eso ya tenemos todo el capítulo 5 cubierto. Entonces, lo que tienen que hacer son dos cosas. Una es, si no se han leído el capítulo, leerlo. Siempre es buen momento para leerse el capítulo desde principio a fin. Lo segundo es hacer práctica de ese capítulo y práctica del banco de exámenes, que por lo menos ya vimos todos los amplificadores bipolares. La próxima semana nos vamos a pasar a ver amplificadores MOSFET, entonces vamos a cambiar de transistor y por eso es buena idea hacer una pausita y repasar todo lo que hemos visto, porque ya no vamos a hablar más de bipolares por un buen rato. Em, entonces sí, les recomiendo hacer la pausita y estudiar bien para que después no se les enrede con lo que sigue. Y de momento eso es todo por hoy. Ya he hablado mucho, siempre estas clases son muy densas. Gracias por ponerme atención hasta el final. Y entonces nos vemos el próximo miércoles presencial en el TEC. Muchas gracias y nos vemos.